Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para esta serie en el agua de los 4 elementos. ¿No te parece egoísta querer ser feliz sola mientras yo sufro? Has oído a mi padre decir que va a vender el hotel, ¿verdad? Y que si fracaso en esta misión no tendré más oportunidades. La situación ya estaba llegando en un punto y por mucho que lo intentara la sucursal de Guachara no sobreviviría. Tienes que aceptar la realidad. No me voy a hundir solo. Si la empresa cae, tu relación con Apple también va a terminar. La Lada sostuvo la mirada fría y decidida a su medio hermano, una faceta suya que nunca antes había visto. Era evidente que Pan jamás le permitiría ser feliz con Ali, a quien apreciaba, y no dejaría que su primer amor fuera pacífico ni lleno de alegría, ni una amenaza vacía. Haría lo que fuera para obligarlo a obedecer. Esta es tu última oportunidad para ganar las cosas. Consigue la propuesta de precios y los detalles de los beneficios del proyecto. Lo necesito todo. No te costará nada, ¿verdad? No lo haré, no cometeré ningún delito, aunque intentes obligarme. Si no lo haces, lo contaré a Apple la verdad sobre ti ahora mismo. Y también se lo contaré todo a nuestra tía. Y sabes muy bien a quién le creerá, a mí o a ti. Era obvio que perdería por completo. Su tía confiaba ciegamente en sus hijos, mientras que ella como sobrina nunca la escuchaban de verdad, ni siquiera algo. La verdad, si Pimpán la acusaba de algo, su tía le creería de inmediato sin pensarlo 2 veces. Y también le diría a la tía Mon que aceptaste cooperar conmigo voluntariamente en todo este problema. A ver quién te apoya después, tu tía, tu mamá o Apo, a quien tanto quieres proteger. ¿Seguro que seguirá queriéndote después de enterarse de todo? ¿Acaso me consideras tu hermana? Hice todo esto porque quería ayudarte, confié en ti tanto que casi cometo un terrible error. ¿Y ahora quieres destruirme? Precisamente porque eres mi hermana te doy esa opción. Yo no tengo esa opción, así que tengo que hacer esto. ¿Quieres que traicione a Apo aunque sabes que la amo? Ella confía y cree en ti, ¿verdad? Entonces aprovecha el amor. Haz lo que te dije, antes de que pierda la paciencia y lo revele todo. Si él no traicionara a Apo, Pimpa expondría la verdad y la lastimaría de todos modos. Ella afirmó que tenía una opción, pero ¿por qué no veía ninguna salida? ¿La da? Sí, Apo. Si algo te preocupa, puedes decírmelo. Estoy aquí para escucharte. Ya tienes sobrecargado el trabajo, no quiero preocuparte. Si vas a cargar con todo sola, ¿qué sentido tiene que seas mi novia? Siempre estaré aquí para ti. Apo habló con calidez, su preocupación era evidente, y aunque su cita de hoy no había salido del todo bien, no estaba decepcionada. Desde el momento del cual la Da salió del cine temprano y tardó unos 15 minutos en volver, Apo supo que algo andaba mal. Aún así, en lugar de llamarla o ir a buscarla, decidió esperar, confiando en que la Da volviera. Pero al observar lo distante que parecía la Da, absorta en sus pensamientos e incapaz de concentrarse en la película que tanto ansiaba ver, Apo no pudo ignorar su preocupación. En lugar de sentirse herida o molesta, lo único que quería era que la Hada compartiera parte de la carga que llevaba. Me enfrento a una decisión muy difícil. Elija lo que elija, ambas opciones son igual de terribles. ¿Es algo que puedo saber? Sí, pero dame un poco de tiempo, Apo, te lo diré yo misma. Esperaré entonces. La Hada sintió levemente y sintió la calidez del consuelo que Apo le brindaba. Aunque uno podía compartirlo todo y el peso de sus preocupaciones era demasiado grande para expresarlo en voz alta, la suave voz, el suave toque de la mano de Apo en su cabeza fue suficiente para romper el muro que intentaba mantener. Ya no pudo contener la tristeza y la decepción que le causó su propio hermano. Sin dudarlo se abrazó a Apo buscando la fuerza que tanto necesitaba. Si llegaba el día en que finalmente estuviera lista para decirle toda la verdad, ¿aún podía sentir esa calidez? ¿Estaría la persona que se consideraba suya aún a su lado dispuesta a perdonar lo sucedido? ¿Lo que sentía por su jefe era solo admiración o se había convertido en amor? Tal vez, al final Apo terminaría odiándolo y no querría volver a verla nunca más. ¿Tulipanes? ¿Cuál es la ocasión especial, Apo? No hay ninguna ocasión especial. Pasé por una floristería esta mañana y decidí comprarte las gracias. Me dijiste que las flores bonitas alegran el día. Espero que esto te ayude a alegrarte la mañana. Cuanto más le demostraba a Apo su cariño y apoyo incondicional, más difícil se le hacía la edad soportar la idea de herir o traicionar a la mujer que amaba. Tras pasar una noche entera sumida en sus pensamientos, se dio cuenta de que no había una salida fácil a los problemas que enfrentaba. ¿Qué podía hacer para proteger a la directora ejecutiva de las maquinaciones de Pimpac? ¿Cómo reuniría el coraje para confesar sus errores y revelar la verdad sobre sí misma? Tan solo ver la mirada cálida y sincera de Apple la hacía desear egoístamente prolongar su felicidad un poco más. Si todo estaba destinado a desmoronarse, al menos podrían amarse un día más. Tengo algo importante que decirte. Ayer pediste más tiempo, solo ha pasado una noche y ya estás lista. Sí, quiero hablar de mi familia. Esa mañana, mientras Apple la llevaba al trabajo como lo hacía todos los días, la Hada finalmente reunió el coraje para dar el primer paso. Llevaban 3 semanas juntas.
aunque 15 días no era mucho, aunque no tuvo tiempo suficiente para construir un romance inquebrantable, al menos quiso compartir lo que pudiera, permitiendo que la mujer mayor conociera mejor su historia. Tu familia no me acepta, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Fue solo una suposición, has estado muy preocupado últimamente, así que imaginé que podría ser eso. Mi padre es muy conservador, jamás aceptaría nuestro romance, además quiere que me case con el hombre que eligió. Espera que lo conozca, pero me he negado. Estoy contigo, Apo, no dejaré que mi padre decida mi vida. Apo escuchó atentamente sin interrumpir. La verdad no la sorprendió desde el momento en el cual Ada había evitado dejarla en casa y apenas había hablado de su familia, ya lo sospechaba. A diferencia de ella, quien orgullosamente le presentó a Ada a su padre, su novia siempre se había mostrado esquiva al sacar el tema. Lo siento por decírtelo recién ahora. ¿Es por eso que has estado tan preocupado últimamente? Sí. Pero ese no era solo uno de los problemas, ni siquiera el más grave. Aún así, comenzar con su familia fue el primer paso hacia la verdad más difícil. Si la conversación iba bien, tal vez tendría el coraje de revelar todo, que había estado involucrada con el grupo que competía contra el hotel de Apo. Entonces deja de preocuparte tanto, estamos juntas. No me rendiré tan fácilmente, y si mi padre hace todo lo posible para separarnos, yo haré todo lo posible para detenerte. No tienes que afrontar esto sola. Tengo mucha suerte de estar contigo. Es como un sueño saber que amas a alguien como yo. Has estado muy sensible últimamente. Estoy simplemente emocionada, no voy a llorar. La Ada se justificó rápidamente, pues no quería que Apo pensara que se estaba volviendo llorona. La noche anterior, cuando abrazó a Apo, imaginó lo peor. Se le secaron las lágrimas sin poder contenerlas. Su novia se sobresaltó, pero la consoló de inmediato. Pero no quería permitirse volver a ser débil. Ayer había sido un momento de vulnerabilidad, cuando el miedo y la presión la abrumaron. De ahora en adelante necesitaba ser fuerte. Tenía que afrontar la verdad y solucionar los problemas que ella misma había contribuido a crear. Aunque se había desviado del camino equivocado, seguía siendo ingenua al confiar en Pimpag. Ahora dependía de ella tomar la decisión correcta, proteger a la persona que amaba. ¿Por qué la Ada llamaba tanto a Apo con todo su corazón? ¿Te sientes bien, Lada? Estás un poco pálida. Estoy bien, Brin. Si no te sientes bien, puedes irte temprano. Yo me encargaré del resto del trabajo. Estoy bien. Lada esbozó una leve sonrisa, intentando disimular su preocupación. Durante los últimos días había ignorado las órdenes de Pimpag, pero conocía a su hermano mayor. No esperaría pacientemente mucho más. El momento decisivo se acercaba. Hoy Pimpag le había enviado mensajes amenazantes, informándole que su tía estaba furiosa porque había desobedecido y se había negado a ver al hijo de un amigo de la familia. Como castigo le había ordenado a su madre que le diera un ultimátum: o le había dejado su trabajo, volvía a casa, o lo obligarían a casarse con Crick sin más trámites. Pero por terrible que fuera la situación, nada le preocupaba más que la amenaza definitiva de Pimpag. Si no entregaba la información confidencial de Watin antes de la fecha límite que vencía hoy, él revelaría todo a su tía y la obligaría a regresar a casa. Y si eso sucedía, su familia la castigaría severamente y no habría forma de escapar del matrimonio forzado. Si te gusta el video, por favor no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y también comparte el video. Cuídense mucho, bye bye.